Hoy hablaremos acerca de 7 mentiras. Y digo mentiras porque las aprendí como grandes verdades acerca del dinero. Las aprendí de mis adultos cuando crecí, que parecen consejos maravillosos y que estoy seguro que todos las hemos o escuchado, aprendido o asimilado de una u otra manera, pero que muchas de ellas me llevaron a quiebra varias veces porque yo asumía no solamente como verdades, sino como reglas maravillosas para lograr éxito financiero y me llevaron a lo contrario. Hoy hablaremos de eso y te diré cómo identificar esas falsas creencias y además cómo encontrar lo que tú quieres. Yo te puedo decir que no sería lo que soy sin mi familia, sin mis abuelos, sin mis padres, sin mis tíos, sin mis primos, con quienes crecimos como si fuéramos hermanos. Básicamente fuimos criados por mujeres. Los padres fueron ausentes de distintas maneras y también era una época diferente. Las tías y mi mamá apenas tenían educación primaria y ellas hacían milagros para pagar los gastos básicos. Mi mamá vendía flores, arreglaba oficinas, vendía alfombras, cortinas. Mi tía y mi abuela cosían, remendaban y arreglaban la ropa de los vecinos, las cortinas que mamá vendía, y ellas sufrían por pagar el arriendo. Yo me acuerdo que una de las cosas que decía mi papá: yo no invierto en una casa, esa plata mejor la invierto en un negocio, y ni compramos casa ni hacía ningún negocio. Y él lo hacía con la mejor intención, pero era un desastre financiero. Y mientras mis tías y mi mamá sufrían para pagar las cuentas básicas como la luz y el agua para que no la contaran mensualmente. Los jóvenes nos pasábamos la ropa de uno a otro y sin embargo aprendimos a unirnos más entre más necesidades y problemas había. Y aunque vivíamos con lo justo, apenas lo justo, para todo había una broma o un chiste. En lo económico cada día era difícil. Mi mamá o las tías nos hacían reír y valorar todo lo que teníamos como un tesoro, menos el dinero, que era algo que costaba trabajo conseguir y tan pronto llegaba, desaparecía. Las personas que tenían dinero decían, los comentarios lo tenían porque su familia la acomodaba, porque tenían suerte, y si tenían un negocio o tenían un trabajo bueno, era por los contactos o la buena suerte. Esa era la conversación entre nosotros. Y quien se quebraba o perdía sus bienes era por la mala suerte. Hasta porque lo habían rezado, le había caído el mal del ojo, le entró la racha de la mala suerte, la competencia, la economía, los políticos o cualquier razón externa. Y en el ambiente en que crecí, se hablaba de ser millonario como algo soñado, algo deseado pero casi inalcanzable. El éxito financiero significaba no tener que sufrir para pagar las cuentas del mes y poderse dar uno que otro lujo, como por ejemplo ir a un restaurante o comprar unos zapatos nuevos, o si sobraba algo, siempre había alguien de la familia que necesitaba algo urgente. Para mí, el ahorro era solo para urgencias, no para crear riqueza. Eso ni lo pensaba. Lo máximo que pensaba yo de la riqueza era eventualmente conocer a algún rico, conocer o estar cerca de algún rico, beneficiarme de la amistad de algún rico que conociera. Si tenía mucho éxito en ese pensamiento, era como pasarse a vivir en un barrio mejor y tal vez de vez en cuando disfrutar con unas vacaciones sin endeudarse tanto. Eso se podía lograr trabajando muy duro, porque era trabajando largas horas que mis adultos conseguían el dinero para pagar las cuentas o vivir un poco mejor. Mi abuela y mis tías crecieron aprendiendo lo mismo. Y quién sabe durante cuántas generaciones se repitió eso. Ahora en las conversaciones más informales o a veces cuando nos daban consejos o nos llamaban la atención porque nos iba mal en la escuela o en el colegio, aprendimos 7 verdades que yo aprendí como direcciones que me ayudarían a crecer. Y vamos a hablar de cada una de ellas. La primera: edúcate para aprender algo con qué ganarte la vida. En estos días yo estaba enseñándole a una muchacha de 20 años acerca de cómo ganar con internet y le di un curso. Y ella después me decía, bueno, yo estoy haciendo el curso, le decía, mira,
Yo no soy tu profesor de la escuela o de la universidad. Si tú esperas hacer el curso para pasar, nunca vas a tener éxito en la vida, porque eso no es el colegio, la vida, y sobre todo la vida en la que podemos tener éxito, no es la vida de cumplo lo que yo pueda para poder tener éxito. No, no estudies para ganarte la vida, ni para lograr un diploma, ni para que te asciendan. Eso es lo mínimo, eso es mediocre y aburrido. Estudia para hacer tus sueños realidad, para vivir una vida plena. Estudia para aprender cada día a manejar tus pensamientos, tus emociones, tu salud física, tu dinero, para mejorar tus técnicas y estrategias con las que te ganan la vida. Hazlo eso, para encontrar formas de ayudar a otros, para buscar tu paz y tu realización. O sea que hay muchas áreas en las que es importante estudiar todo el tiempo y además disfrutar del estudio. Y las personas que tienen éxito, y tú puedes leer las biografías de todas las personas, convierten el estudio en un gozo. Obviamente que estudiar lo que uno quiere y a estudiar para saberlo cada día mejor es algo fenomenal. Y ahora hay muchísima oportunidad para estudiar. La educación formal es solo uno de los caminos innumerables que hay ahora para crecer. Y la gente piensa, es que tengo que tener universidad. Mira, las universidades tienen muchas cosas maravillosas, pero realmente ahora se puede tener éxito sin universidad. Y yo no digo que no sea buena universidad, pero hay muchísimas alternativas, cursos gratis maravillosos, porque ellos quieren que la gente aprenda a manejar esas plataformas con las que millones de personas estamos ganando dinero, porque tú no, o sea, de mil maneras. Hay muchas cosas, que diseño, que avisos, que vender cosas, mil cosas. Y es educación que muchas de esa educación la puedes tener gratis o a unos precios muy cómodos, muchos de ellos. Si tú quieres lograr metas grandes, actúa como un constructor de sueños grandes, valora cada minuto de tu día como una oportunidad de dar un paso valioso a lo que quieres. Realmente comprométete con esa determinación de construir, estudia con pasión, aprende algo nuevo cada día para mejorar, que te ayude a crecer, a tener una mejor visión de ti, a servir, porque es dándole valor a otros como vas a poder ganar dinero. Así, quienes sirves te ayudarán a lograr tus sueños. Fíjate, yo he podido crecer financieramente en tantas áreas es porque realmente mi objetivo es ayudar a otras personas. Obviamente me encanta el dinero, yo no soy un pastor, ni soy el maestro, soy un hombre de negocios que me encanta ganar dinero, pero me encanta estudiar y me encanta servir a la gente. Un buen médico puede ganar mucho dinero sirviendo a la gente, un buen abogado, cualquier persona que realmente se comprometa a servir, a aportar, va a crecer. Aprende a ganar y a manejar tu dinero de manera que tengas los recursos suficientes para elegir con quién trabajas, en qué y cuándo trabajas, y tener la libertad y la posibilidad de mantener el nivel de vida que quieras. Si desde hoy tienes esa visión de largo plazo, tus decisiones diarias serán muy diferentes. Entonces, no estudies para ganarte la vida. Eso es lo mediocre, eso es lo mínimo. Estudia para crecer, para transformarte, para ser una mejor persona, para ser más feliz, para tener mejores relaciones. Y en el área financiera, ¿quiénes son las personas de tu entorno que consideras un ejemplo? Aprende de ellos, estudia con ellos. En el área de las relaciones, ¿quiénes son las personas en tu entorno a quienes consideran como mentores porque han logrado cosas que tú quieres lograr? ¿Qué cambios podrías hacer en tu vida diaria para dedicar más tiempo y educarte en todas esas áreas para lograr mejores resultados? La segunda, cumple pagando tus cuentas cada mes, y si te queda algo, ahorra. ¿Qué tal eso? Suena bien, ¿no? Algo que yo he aprendido por el camino duro es que el ahorro es más importante que los gastos. La gente dice, es que no puedo permitirme ahorrar porque gano muy poco. No, lo que no puedes permitirte es no ahorrar si tú quieres salir de la esclavitud. Tal vez me dirás, pero ¿cómo así, Carlos? Entonces mi familia no come o no pago la renta o la hipoteca de la casa. ¿Y en qué nos transportamos? ¿Acaso es que eso no cuesta? Y la educación y la salud, todo cuesta aquí. Tú podrás decir eso, Carlos, porque tú ya tienes todo y te va muy bien y todo eso, pero aquí es muy caro y yo gano muy poquito. Además, ¿de dónde voy a sacar para ahorrar si apenas puedo con los gastos del mes? Bueno, yo pensaba así. Comprendo que esta respuesta, o sea, la buena intención de esta respuesta, y a veces hasta que se irritan las personas si escuchan algo así,
es que tiene un gran sentido de responsabilidad. Y eso significa también que esa persona está haciendo grandes esfuerzos cada día para cumplir con su familia. Es decir, estuve ahí, pero desafortunadamente, aunque tenga buena intención, aunque haga buen esfuerzo, no quiere decir que lo esté haciendo bien. Esa persona no tiene visión de largo plazo ni educación financiera. Entonces quiero mostrarte cómo ese mismo sentido de responsabilidad puede ser mucho más efectivo y además crear paz y libertad financiera para la familia. Veamos, si un día quien o quienes proveen económicamente en tu familia pierden el trabajo o por una enfermedad no pueden ganar más dinero, o si tu familia pierde los ingresos o gran parte de ellos, ¿qué ocurriría si no tienen los ahorros, ni los ingresos pasivos, ni tienen rentas, ni dividendos, ni intereses que te llegan sin trabajar? Ah, ya oígalo acá a la casa, pero es que yo no soy rico, Carlos. Espérate que tú puedes ser rico, tú puedes tener riqueza, pero te pregunto, si perdieran el trabajo, tú o las personas que son responsables de tu familia tendrían lo mínimo para poder mantener el nivel de vida que tienen. Bueno, si no hay ahorros o ingresos pasivos, la situación va a ser mucho más difícil. La familia quizás tendrá que acudir a vender con urgencia los bienes o activos conseguidos con mucho esfuerzo a cualquier precio, o tendrá que ajustar en forma radical su modo de vida diaria, quizás cambiar de vivienda, de colegio, la pérdida de comodidades, la presión para aceptar trabajos difíciles y mal pagados. O en caso peor, te voy a decir, porque eso lo que te dije puede ser transitorio, pero cuando uno llega viejo, no es transitorio, eso cada vez va a ser peor. Pero llegar a viejo sin los ingresos pasivos suficientes, tú has visto mis videos de los taxistas de 70 años manejando un taxi 12 horas sin aire acondicionado porque no tienen para pagar la renta. O cuando veo aquí en los almacenes o en los supermercados personas de viejitos, si yo digo viejitos, imagínate lo que son, de personas de 70 años, 75, 80 años, ayudando a mover un carro al supermercado porque tienen que trabajar. Ahora yo te pregunto, ¿cómo cambiaría tu vida financiera si ahorrar para ti fuera más importante que pagar la renta, la comida y las cuentas del mes? ¿Cómo cambiarían tus decisiones? Y no estoy diciendo que no pagues eso, no estoy diciendo que seas irresponsable, no. Estoy diciendo que cambies la prioridad porque estoy seguro que si tú haces eso, tú vas a encontrar para ahorrar y para cumplir con las otras cosas. Seguro que vas a encontrar cómo pagar tus obligaciones mensuales. Expande tu visión y te darás cuenta de que si tú te propones, como lo has hecho en tu vida, lograrás crear ahorros e ingresos. La tercera mentira. Bueno, mi hijo, cada vez busca ganar más para que puedas vivir mejor. Suena lindo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado o no se ha comido esa creencia? Veremos cómo es fatal. El objetivo no es ganar más cada año, sino ahorrar e invertir más cada año. Dave Ramsey, el famoso coach financiero norteamericano, dice, vivir hoy como pocos para después vivir como pocos. ¿Qué es preferible para ti, la comodidad y la apariencia o la paz y la tranquilidad financiera? ¿Cómo se sienten los bienes o servicios que nos dan comodidad, pero desde que los recibimos sabemos que los estamos viviendo, o aunque los hayamos pagado de contado, después de unos meses, cuando ya ha pasado la novedad y el entusiasmo, solo nos quedan las cuotas, las penosas, largas e inacabables cuotas mensuales, la angustia, la incertidumbre y la inseguridad. Y otra pregunta que para muchos es inquietante. ¿Dónde está todo lo que has ganado y todos los ingresos extras además que has tenido durante los últimos 10 años? La pregunta útil para crecer no es cuánto ganas cada mes o cada año, sino cuánto ahorras, cuánto te queda al final del año, porque si te gastas solo lo que te ganas, trabajaste en vano, mira, en vano, sí, cumpliste muy bien, pero no estás trabajando para ti, no ha quedado absolutamente nada para ti. Si tú no has trabajado para crear ingresos pasivos, estás perdiendo el juego financiero de tu vida. No hagas eso porque vas a llegar como yo a viejo, con la angustia. Yo tuve la suerte, la iluminación, no sé qué, pero no que haya sido la decisión de mi vida. O sea, si yo hubiera tomado esa decisión que te estoy diciendo mucho antes, mi vida
hubiera sido muy distinta de muchas maneras. Entonces, ¿qué te parece la comodidad de vivir con menos? Imagínate, en vez de vivo cómodamente con lo que gano, es mi comodidad, es que tengo la seguridad que vivo con menos de lo que gano y no le debo a nadie. Y la comodidad de disfrutar y agradecer lo que yo tengo y no gastar buscando la apariencia o la aprobación de los demás. O la comodidad de ir mejorando gradualmente la calidad de vida de una forma segura y balanceada. Bueno, ¿cómo te ha ido hasta ahora? Ve diciéndome aquí cómo te parece, qué has aprendido, qué te dice de ti mismo. El número 4, espero que seas el millonario de la familia. A mí me decían muchos, y lo fui, pero también fui el primer quebrado de la familia. No, bueno, no el primer quebrado, pero sí, me quebré también muy joven. Esa idea de ser el millonario de la familia me llevó a gastar más de lo que ganaba, a regalar más de lo que tenía, a pensar en las necesidades de otros sin ser responsable conmigo, a hacer más gastos más por la apariencia y la opinión de los demás sin pensar en mi seguridad y en la estabilidad de la familia, y también a tomar decisiones como comprar la casa o el auto de los sueños que se convierte en una pasadilla, o a tomar pasos financieros apresurados y desproporcionados. ¿Qué significa ser millonario? Comencemos por eso. ¿O qué significa mejor para ti ser millonario? En el lenguaje popular, significa tener los recursos económicos para vivir como se quiere. Para cada persona en cada país puede ser una suma diferente. ¿Qué es mucho o qué es poco? Es relativo. Una persona en África o en Sudamérica que come con su familia con $2 diarios, con $10,000 puede transformar su vida financiera para siempre y vivir como le gustaría. Para otras personas, $100,000 pueden cambiar su vida sustancialmente para siempre, mientras que para otras necesitan 1,000,000, otras quieren $100,000,000. A eso podrás decir, bueno, lo necesario, para mí lo necesario para tener una vida tranquila. Y yo te respondería, bueno, una vida tranquila para cada persona, y además para cada momento de la vida de esa persona es diferente. Entonces es importante que tú decidas cuál es el ingreso pasivo que tú necesitas para que tú y tu familia puedan mantener el nivel de vida que quieres. Esa es la idea de ser millonario. Esa es la idea para mí de ser exitoso. Es mejor, de verdad, que piensen que eres el pobre de la familia. Así no te piden dinero prestado, regalado. Y tú puedes ayudar a quien quieras, cuando quieras, eso no quita. Pero no desde la culpa ni desde la búsqueda de aprobación, sino de un sentido constructivo y balanceado con tus posibilidades. Ya trataremos eso en otros videos. Pero con este pensamiento de ser millonario, muchos se convierten en ricos pobres, que son aquellos que lo que ganan se lo gastan en comodidades y apariencias, mientras tienen patrimonio, como una casa bonita o automóviles, que no les producen ingresos, sino gastos, pero andan sufriendo para pagar las cuentas de cada mes. ¿De qué sirve tener una fortuna en activos o en bienes si no te tiene efectivo para los gastos? El objetivo es buscar que tus bienes produzcan efectivo. Ese es el objetivo. Así sea la casa que tú arriendas una habitación, eso está empezando a producirte. El garaje que lo convierte en apartamento, eso es efectivo. Que se paguen solos con sus rentas o ingresos, que dejen ganancias, que nos ayuden a pagar los gastos. Y mira, hay decenas, cientos de videos de personas como tú que a lo mejor o tienen mucho menos que tú, menos de educación, y tú los puedes ver cómo lo han hecho. La fórmula es la misma, por favor. Yo parezco una cotorra repitiendo lo mismo y lo empaco con vainilla, con chocolate, con piña, con lo que sea, para que te comas esa receta que es tan simple y no pierdas tu foco. La quinta es: progresa lo más rápido que puedas para tener éxito joven y disfrutar la vida. Pero ¿sabes qué? El objetivo no es hacerlo rápido. El objetivo es hacerlo bien. ¿Cuántas decisiones financieras que hemos tomado han resultado en problemas? No solo por la pérdida de dinero, sino los problemas adicionales que costaron y el desgaste emocional por haber tomado decisiones impulsivas o sin la educación suficiente. Si buscamos una ganancia rápida, acabaremos pagando precios más elevados y con ello retrasaremos nuestro crecimiento financiero. Como dice el dicho popular, del afán no queda sino el cansancio. Esto es especialmente cierto con el dinero. La cultura de hoy premia la gratificación instantánea, la comida rápida, el viaje. Hoy disfruté, hoy aunque no tenga dinero. El que la vida es balanceada, por eso no importa que se dé gusto hoy. Para eso trabajo tan duro, que importa mañana que va a ser un viejo arruinado. Por eso compro el automóvil o la casa
nueva o sin cuota inicial, aunque no pueda pagarla porque vivimos la ilusión de la ganancia rápida y fácil. Lo importante, en cambio, es tener un plan financiero con metas concretas, estar cumpliendo mes a mes. Otra que me enseñaron, cuando tengas dinero podrás vivir una vida tranquila. Es que todas estas suenan tan bonitas, tan lindas. ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso? Cuando tengas dinero vas a poder vivir una vida tranquila. Bueno, te voy a decir esto, el dinero no da paz ni tranquilidad. En el área financiera lo que da paz es la tranquilidad de no gastar más de lo que se gana. Así es. Es decir, sentir que tengo control de mi dinero, sentir que tengo organización, que tengo plan financiero, que sé para dónde voy. La paz me da el sentir que tengo la paciencia de controlar mis gastos, de ahorrar, de invertir en forma segura, aunque no sea tan cool o tan de moda, pero sé que estoy controlando mi vida financiera. Por eso encontramos personas que ganan muy poco o casi nada y viven en paz, porque no gastan más de lo que ganan, no están quejando todo el tiempo, viven en paz. Ah, no, pero es que deberían ser inconformes. No, yo estoy diciendo que no tengas sueños. Estoy diciendo que para crecer hay que aceptar y acomodarse al nivel de ingresos que yo puedo en cada momento de mi vida. La angustia o ansiedad con respecto al dinero puede proceder de verdad de la inseguridad y la incertidumbre que dan la falta de educación financiera, la falta de sentir el control, la falta de orden, la falta de planificación. La paz en el área financiera la puedes encontrar cuando haces un presupuesto diario, mensual, anual y controlas tu vida. Piensa en dos personas que tú conozcas, una que para ti gana mucho y otra que gana poco, pero que se parezcan en que gastan menos de lo que ganan y que son muy organizadas. Esas personas viven en paz. Fíjate, y una gana mucho y otra no gana tanto. Y ahora elige a otras personas que conozcas, que una que gana mucho y otra que gane poco, pero que son un despelote financiero. Dirías que viven en paz. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con el dinero? ¿Podrías tú en este momento tener paz financiera? Y ahora vamos a ver el séptimo. Es que son increíbles estos. El séptimo, aprende a hacer negocios para ganar un poco más. Mira, suena increíble, ¿no? Y aun cuando nos enseñan en el mundo del emprendimiento, aprende a hacer negocios para ganar un poco más. Pero te digo, el objetivo no es aprender a hacer negocios. Yo estoy seguro de que tú sabes hacer negocios, ganar plata. Si no, no hubiera sobrevivido. El objetivo es aprender a manejar el dinero. Quien dice, yo soy malo para los negocios o tengo mala suerte con el dinero, lo que está diciendo es, no sé manejar el dinero. Y eso se puede aprender. Si una persona considera que hace algo mal, que puede aprender a manejarlo mejor con práctica y educación y un poco de experiencia con la ayuda de alguien que sepa, eso es cambiar la mala suerte con los negocios a la buena suerte y es sencillamente educación y paciencia. El fin último del negocio no es hacer negocios, es ganar dinero. El producto o servicio que se vende es solo un medio para crear utilidades. Si no sabemos cómo manejar el negocio, si no cobramos bien, si no controlamos los costos y los gastos, si no cuidamos que el negocio tenga las suficientes reservas para pagar sus cuentas, será muy difícil crecer financieramente y siempre estarás en riesgo de quebrar. Por eso, si antes de hacer un negocio aprendemos a manejar el dinero, tomaremos decisiones mucho más acertadas y las posibilidades de éxito financiero, ese es el objetivo del negocio, serán mucho mayores. Recuerda 12 emprendimientos tuyos o de otras personas que han funcionado y te vas a dar cuenta que la mayoría del éxito fue la organización financiera. Y otros que no hayan funcionado, así hayan sido ideas o servicios espectaculares, te darás cuenta que la mayoría del éxito o del fracaso fue la desorganización financiera. Lo que te estoy diciendo con esto es tú tienes todo lo que tú necesitas para crear la vida que tú quieres, que no son los ingresos, que no es tu sueldo, no son tus gastos, lo que no te dejan crecer, sino la forma como tú crees una de esas verdades que aprendiste con muy buena intención, pero que no te llevarán a la libertad y la paz financiera. Escríbeme aquí, por favor, ¿qué aprendiste y qué te dice esto acerca de tu potencial? Porque lo que me interesa es que te des cuenta que puedes cambiar tu vida ya.